small confession, but I know it's just a lesson I have to see. And I'm hoping and I'm trying, cause I know that you're relying on me to be the one and only person that can save you from this life you live. And I'm sorry, but this is all I have to give. Today I felt your future, the path that precedes you. Tenemos un espacio, era un baldío y estaba muy desordenado, había muchas hierbas, se cortaron las hierbas, lo que he hecho es extenderlas. ¿Por qué? Yo no he labrado el suelo porque considero que labrar el suelo, aparte de que es un trabajo que no me gusta hacer y es muy pesado, es un trabajo que la naturaleza puede hacer mucho mejor que yo. Yo lo que quiero hacer es acelerar ese proceso gracias a la acción de las plantas que van a crecer aquí de manera espontánea y de manera inducida, porque voy a sembrar yo también algunas especies. ¿Cómo voy a alimentar el suelo? Voy a hacer un compostaje in situ. ¿Qué necesito para la composta? Pues básicamente unos ingredientes que tengo aquí. Uno es tierra, donde está toda la vida latente para empezar a descomponer la materia orgánica. El otro ingrediente es materia orgánica rica en carbono, toda esta hierba que se cortó. Otro ingrediente es materia orgánica rica en nitrógeno, estas ramas de una planta leguminosa que acabo de cortar, y agua. Esos son los principales ingredientes para un proceso de compostaje. Colocando estos materiales de manera que también pueda pasar el aire y en contacto con la tierra, lo que voy a hacer es que el propio campo sea una compostadora. Voy a ayudar a la fertilización con la siembra de una leguminosa de invierno que es la lenteja. Y voy a aumentar un poco la biodiversidad añadiendo unas semillas de caléndula. Es una prueba lo que voy a hacer. Las semillas en principio van a caer a veces en el suelo o a veces sobre el mulching. Voy a colocar lo más extendida que pueda la capa verde y después voy a cubrir con más materia orgánica seca. Primero vamos a extender las semillas de caléndula que he traído aquí. Muchas se las van a comer los insectos, algunas no van a entrar nunca en contacto con el suelo húmedo. De alguna manera, en la naturaleza, las semillas se comportan así. No podemos esperar que todas germinen, tampoco creo que fuera equilibrado. Al lanzar las semillas, muchas de ellas sí caen hasta el suelo. Algunas se quedan por arriba, pero otras se van entre los huecos directamente al suelo. Y lo mismo va a ocurrir con las lentejas. Por su peso, finalmente se van desplazando hasta el suelo. Estas semillas están de alguna manera ocultas. Aparte de que este terreno para un pajarito no es muy seguro, el animal no se sentiría tan seguro porque hay muchas hierbas que le pueden limitar la visión de que venga algún depredador. Entonces no es un terreno cómodo para estar comiendo a sus anchas, como en el caso de los campos perfectamente labrados, donde no hay ni una hierba y además está todo plano. Obviamente tampoco quiero que germinen todas las lentejas que voy a sembrar. He sembrado este bote lleno. Si todas germinasen y todas creciesen sería una selva y no es lo que quiero. Algunas de las ramas traen caracoles. A mí no me preocupa, al contrario. Yo necesito que haya caracoles y necesito que haya muchos otros insectos que se van a comer
van a degradar y van a transformar esta materia orgánica en alimento para las plantas. He sido una primera tanda de materia vegetal verde. ¿Cómo lo he hecho? He ido recortando las ramas en trozos más pequeños al mismo tiempo que me iba paseando para poder homogeneizarlo. Por un lado tengo una visibilidad de lo que es el total y puedo repartir bien. Y por otro lado es importante el pisoteo que voy haciendo en el campo, porque va a poner en contacto la materia orgánica con el suelo y las semillas que he repartido hace un momento. Por otro lado también ayuda a quebrar todas estas ramas y estas hierbas, hacerlas un poquito más pequeñas para que se acelere su descomposición. Al principio he considerado que no ha sido tan buena idea colocar la parte seca abajo, pensando en que la parte verde no va a tener contacto con la humedad del suelo y se va a secar, pero puede tener también una ventaja, y es que el verde, si entra en contacto con el suelo, se va a descomponer demasiado rápido y además va a secuestrar nitrógeno del suelo en el proceso de descomposición. Y yo lo que quiero es al contrario, lo que quiero es aportar nitrógeno. Voy a terminar de extender verde y cuando termine voy a colocar otra capa de materia seca. De esta manera, las semillas de lenteja y de caléndula que quedaron ahí abajo tienen una protección, una especie de invernadero natural que va a guardar humedad, que no va a permitir que entre el sol directo, y les vamos a dar tiempo así para que vayan germinando, para que vayan creciendo las plántulas ahí debajo. Con el tiempo se va a ir descomponiendo, va a poder dejar crecer bien a las lentejas. Bueno, y aquí están las naranjas. Menuda cosecha, calidad extra. En realidad estas que estaban en el suelo podridas son las que a mí más me interesan. ¿Por qué? Porque estas ya tienen inoculados hongos, bacterias, actinomicetes descomponedores, aparte de seguramente algún insecto, cochinillas, etcétera, que van a ayudar a descomponer. Si las colocase recién cogidas del árbol, tendría que esperar a que vengan esos bichos, que aparte no van a entrar en contacto con el suelo y por lo tanto van a tardar mucho más, van a tardar mucho tiempo en descomponerse y todo eso son para mí inconvenientes. Así que esta porquería es lo mejor para este experimento.